Bueno, vamos a orar y poner en las manos del Señor este tiempo para que podamos aprovecharlo al máximo. Recordamos que estamos estudiando cesacionismo. Hoy es la última clase que vamos a tener sobre este tema. Vamos a ver y vamos a finalizar el argumento bíblico y que concluimos por necesaria consecuencia de por qué creemos que los dones de revelación, los dones de profecía, milagros y lenguas han cesado ya en esta etapa. Así que vamos a orar y rogar la asistencia del Señor por este tiempo. Oramos, Señor. Te damos gracias, Padre, por el privilegio que tenemos de estar un domingo más, Señor, reunidos en tu día, Señor, en este día apartado especialmente para ti, en el que nuestras vidas, Señor, se gozan, nos ponemos tan felices, Señor, de poder llegar a este día en la semana, este día de oración, de compartir con los hermanos, de poder rendirlo para ti, Señor, y entregarnos a ti completamente, Señor, para que este día pueda ser de tu agrado, Señor, en nuestras vidas. Señor, te rogamos que tú nos guíes en este tiempo que vamos a estudiar este distintivo, Señor. Te rogamos que tú, por medio de tu Espíritu Santo, nos asistas en esta mañana, nos ayudes a comprender y a entender todas estas cosas, Señor, estos fundamentos doctrinales sobre los cuales esta futura iglesia será establecida, Señor. Gracias, Padre, por este tiempo. Te ruego que me ayudes a transmitir, Señor, estas verdades en tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, el domingo pasado habíamos hablado sobre la revelación que Dios había hecho en el antiguo pacto, es decir, cómo Dios se había revelado, cómo Dios había mostrado su plan de redención en el antiguo pacto y cómo a través de esa promesa Dios iba revelando de manera progresiva, ¿sí?, el plan de redención. ¿Y se acuerdan qué pasaje era que vimos que nos habla claramente sobre este tema? Porque nos basamos en un pasaje. ¿Se acuerdan cuál era? A modo de repaso. Hebreos 1. Vamos a abrir nuestras Biblias ahí en Hebreos 1:1 otra vez. Y ténganlo abierto porque este es nuestro pasaje de base que estamos desmenuzando, que estamos analizando. Así que lo vamos a tener ahí porque hoy vamos a analizar la segunda parte. Nosotros habíamos visto, como dice el autor de Hebreos, Dios dice, habiendo hablado de muchas veces, de muchas maneras, en otro tiempo, dice. ¿A qué se refiere en ese otro tiempo? Al Antiguo Testamento, Antiguo Pacto. ¿Sí? Habíamos visto que a eso se refiere en el otro tiempo. ¿Cómo saben? Porque sigue diciendo el autor de Hebreos, a los padres por los profetas. ¿Sí? Está claro, en otro tiempo a los padres por los profetas. Y dice, en estos postreros días nos ha hablado, ¿por quién? Por el Hijo, es decir, por el Señor Jesucristo, ¿sí? Entonces, habíamos visto el domingo pasado cómo Dios a través de distintas revelaciones y procesos, Dios iba revelando más cosas, ¿sí?, de una manera progresiva, ¿sí? Acá habíamos puesto a Adán, y habíamos hablado sobre las réplicas que hay de revelación hasta que se entra en un valle. Después venía Noé con distintas réplicas de revelación y entramos en un valle otra vez. Después venía Abraham con réplicas de revelación. Y por último venía Moisés, también con distintas réplicas de revelación, hasta que entramos en el valle del periodo de la venida, antes de la venida del Mesías. ¿Sí? En lo que vemos otro valle de revelación ahí. Entonces vamos a ver qué pasa ahí después. Y vamos a ver cómo el autor de Hebreos en este pasaje que leímos nos muestra claramente que hay otra revelación que es mayor que todas estas, que fue dada por medio del Hijo en estos últimos días. Y lo primero que vamos a ver es que el autor de Hebreos marca un contraste ahí particular entre dos cosas. Este contraste mayormente se ve en el tiempo de esta revelación, en cuanto a su forma y en cuanto a la frecuencia en que esta revelación se dio. Repito, el contraste marcado entre lo que sucedió antes y lo que sucedió ahora que vamos a ver
es en cuanto al tiempo, a su forma y a su frecuencia. Entonces, estas dos características hacen una diferenciación entre ambas, es decir, estos dos tipos, lo que nos muestra el autor de Hebreos ahí en Hebreos 1, hay una diferenciación y nos da como resultado lo que vamos a ver ahora, que es otra parte del esquema que venimos viendo, que es la revelación que viene aquí, que es mayor que todas las otras. ¿Sí? Esta diferencia tiene que ver, nosotros habíamos hablado entre esta relación, que esto es promesa y esto que viene acá es cumplimiento. Todo esto que se reveló acá apuntaba al cumplimiento que se da en el Señor Jesucristo. Un autor que se llama F.F. Bruce dice lo siguiente al respecto. Dice, la historia de la revelación divina es una historia de progreso hasta llegar a Cristo, pero no hay progreso más allá de Él, dice él. Es una historia, una revelación que Dios ha dado de progreso hasta llegar a Jesucristo. Vamos a poner acá, para no confundirnos. Y ya vamos a ir ampliando este esquema para que podamos ir entendiendo mejor. Y acá ya no hay más progreso después de Cristo, porque esa es la revelación completa de Dios. Él nos ha hablado por su Hijo, dice el autor de Hebreos aquí. Podríamos analizar, hermanos, a qué se refiere el autor de Hebreos cuando dice en los postreros días, y podríamos hablar muchísimo sobre el tema, y hay muchísimo material para ver a qué se refiere cuando dice los postreros días. Y yo pudiera argumentar por qué llegamos a esa conclusión, pero por cuestiones de tiempo no lo vamos a hacer. Ahora, hay un argumento bien claro que entendemos cuando se refiere ahí con los postreros días, que se refiere de que Dios ha hablado los postreros días, se refiere al momento que viene el Señor Jesucristo hasta la formación de la iglesia, ¿sí? Y en adelante. Eso se refiere en los postreros días, ¿sí? No voy a hacer esa demostración por una cuestión de tiempo porque es bastante largo poder demostrar, pero si ustedes quieren yo les puedo pasar lo que el pastor Jorge nos pasó al respecto y ustedes pueden leer y pueden profundizar en estos postreros días que se refiere ahí, ¿sí? Simplemente lo que yo quiero enfatizar y lo que quiero centrarme es en este tiempo que va a venir después, ¿sí? Estos son los postreros días, ¿sí? De aquí en adelante, cuando ya está hablando del cumplimiento. Entonces, continuando con el pasaje de Hebreos, dice, nos ha hablado por el Hijo. Como les decía hoy, ahí hay una muestra, un contraste de forma y por tanto en la frecuencia, es decir, cómo nos ha hablado Dios antes y cómo ha hablado Dios ahora. Antes ha hablado por medio de los profetas de una forma progresiva y ahora nos ha hablado de forma completa en Cristo. Es decir, la revelación está completada, está terminada, ya no hay nada más que revelar porque este es el cumplimiento de todo lo anterior. Eso necesito que quede bien claro. A eso se refiere el autor de Hebreos ahí en el capítulo 1. De hecho, si ustedes continúan estudiando la carta de Hebreos, van a ver que ese es el tema central. El autor de Hebreos va a argumentar a través de cómo todo lo que había en la promesa apuntaba hacia Cristo, ¿sí? Entonces él hace esa introducción ahí clara en este primer versículo que estamos viendo. Entonces, en esta relación con respecto a la frecuencia, cuando dice, antes ha hablado en muchas ocasiones y de muchas maneras, y que dice, la revelación en estos últimos días ha sido por medio de Cristo, es de una sola manera. Acá hay una sola manera. Acá había muchas maneras. Acá hay una sola manera. Fíjense ese contraste también. Hay una sola manera en cuanto a la frecuencia. Es decir, acá había una frecuencia de revelación, acá hay una sola revelación. Ahora, nosotros tenemos que hacer la distinción de las formas. No estamos diciendo acá hay una sola forma, porque también vemos que Dios aquí, y ahora vamos a ver cuando veamos las réplicas, Dios ha hablado también a través de sueños, a través de profecías,
¿sí? Que se cumplen y que se ven en el Nuevo Testamento. Sobre todo en la parte temprana de la iglesia, que ahora vamos a ir más en detalle en eso. Pero hay una diferencia. Acá Dios ha hablado de muchas maneras. Acá Dios ha hablado por medio de su Hijo. Y no se olviden, hermanos, que el domingo pasado vimos que hay también una continuidad acá. Hay una discontinuidad, pero también hay una continuidad. ¿Y dónde se ve la continuidad? Esto era promesa, esto es cumplimiento. ¿Sí? Y habíamos hablado también que la continuidad se da en que el autor, el que revela, es Dios mismo. Y Dios nunca va a revelar algo distinto, porque iría en contra de su propio carácter inmutable. Entonces, a diferencia del Antiguo Testamento, en el que Dios se revelaba a través de diferentes métodos y en diferentes picos de revelación, como lo tenemos ahí, en esta revelación tenemos a Cristo, quien es la gran revelación. Jesucristo es la gran revelación. Y un aspecto importante de este contraste, como ya hemos visto, es destacar la superioridad de esta revelación. Esto, ¿cómo también llamábamos a todo esto? Sombra. Acuérdense, esos términos son muy importantes para poder tener un mejor entendimiento. ¿Y a esto cómo lo llamamos? Sustancia, muy bien. Hay una superioridad, y habíamos hablado de eso también un poco el domingo pasado, hay una superioridad de la sustancia sobre la sombra. Hay una superioridad. Hay una superioridad entre el Evangelio y la ley. ¿Sí? Ustedes van a ver esos términos también cuando hablemos un poco sobre todo esto. Entonces, en este sentido, John Owen dice lo siguiente, y quiero que escuchemos y prestemos atención a lo que dice Owen, que es a quien venimos siguiendo en este estudio. Dice, en oposición a esta revelación gradual de la mente de Dios en el Antiguo Testamento, el apóstol da a entender que ahora, por medio de Jesús, el Mesías, el Señor ha comenzado y terminado de una vez toda la revelación de su voluntad. Continúa Owen, según las esperanzas y expectativas de ellos. Así en Judas 3, la fe que fue entregada una vez por todas a los santos, no en un día, ni en un sermón, ni por una persona, sino en una época o bajo una dispensación que abarca todo el tiempo desde la entrada del Señor Cristo en su ministerio hasta el cierre del canon de las Escrituras, período que ahora estaba a punto de terminar. Una vez pasada y terminada esta época, no hay que esperar ninguna nueva revelación hasta el fin del mundo. Nada se añadirá ni se alterará en la adoración a Dios. Dios no lo hará. Los hombres que lo intenten lo harán a costas de sus almas, dice Owen. Clarísimo. No esperamos ninguna nueva revelación después de la mayor revelación. Entonces, hermanos, así como los dispensacionalistas se equivocan al esperar un futuro regreso del templo de la iglesia judía, fíjense, yo quiero que ustedes vean conmigo las implicancias de esto. Si yo espero que surja un nuevo templo y que la iglesia judía vuelva a resurgir con sus sacrificios y otra vez se restauren los sacrificios y demás, ¿qué yo estoy diciendo? ¿En qué va a haber otro cambio otra vez? ¿En cuanto a qué? ¿Qué era eso? ¿Qué hacían los judíos a través de los sacrificios, a través de lo que hacían? Era parte de la ¿qué? De la adoración. De la adoración. Fíjense, si yo estoy diciendo, ahora adoramos de una manera, Dios ha hecho cambios en cuanto a la adoración respecto al antiguo pacto, estamos diciendo, vamos a volver otra vez a la adoración del antiguo pacto. Y yo estoy diciendo, va a haber un cambio en la adoración. Y eso es lo que Owen dice, Dios no va a cambiar más la forma de adoración. Dios no va a cambiar. Entonces ellos se equivocan a esperar ese futuro, pero también nosotros creemos que nuestros hermanos continuistas se equivocan esperando también manifestaciones o revelaciones sobrenaturales en este tiempo, porque eso no va a pasar. Las dos frases con las que el autor de la epístola a los Hebreos describe la revelación de Dios en estos últimos días nos permite encontrar a nosotros un esquema que contrasta claramente con lo que vimos en la revelación del Antiguo Testamento. Nosotros vemos acá la obra de Cristo, su vida, su obra. Y también vamos a ver que hay réplicas de revelación, como por ejemplo Pentecostés,
Otras réplicas de revelación que vemos ahí es, por ejemplo, todas las maravillas y milagros que hacían los apóstoles. Otra réplica de revelación que podemos ver también, además de los apóstoles, sabemos, porque la Escritura menciona que había profetas en el Nuevo Testamento. Del Nuevo Testamento. Y otra réplica de revelación, a ver si ustedes adivinan cuál es, que sigue vigente hoy. Y que lo menciona aún en lo que leí. Dice, hasta que la iglesia reconoció que él, ¿quién dijo? El canon de las Escrituras. ¿Sí? Hasta que la iglesia reconoció. Yo les pregunto, hermanos, ¿la iglesia hizo el canon de las Escrituras? ¿La iglesia elaboró el canon de las Escrituras? ¿Quién dijo no? No, ¿por qué no? Descubrió o más bien reconoció. La iglesia no hizo el canon, la iglesia no dijo, estos son los libros. ¿Quién fue el que armó el canon de las Escrituras? ¿Quién fue el que reveló cuál es el canon de las Escrituras? Dios mismo. Dios mismo. ¿Sí? Nadie más que Él es quien puede revelar y decir, esta es mi revelación. La iglesia simplemente reconoció, y hay una diferencia con la iglesia romana. La iglesia romana dice que ellos elaboraron el canon. Que la iglesia elabora el canon. Nosotros decimos la iglesia no elabora el canon, la iglesia simplemente lo reconoció a través de los siglos. Y aproximadamente en el siglo IV se cierra el canon de las Escrituras y ya no hay más nueva revelación. Y hermanos, nosotros estamos en esta etapa ahora. La revelación de Jesucristo es el gran evento de revelación en todo este periodo de los últimos días. La revelación que hubo en Pentecostés, incluyendo las réplicas en Hechos 8 con los samaritanos, Hechos 10 con los gentiles, la revelación por medio de los apóstoles y profetas, quienes fueron los que pusieron, como dice el apóstol Pablo en Efesios, el fundamento, pusieron el fundamento de la iglesia. Y el proceso también de inspiración, de entrega y reconocimiento de la palabra de Dios, todo esto está subordinado a la gran y final revelación de Dios que es el Señor Jesucristo. Después de todas estas revelaciones que se dieron después, la iglesia llega a un valle, como les decía recién, en el que vivimos. ¿Y cómo vivimos en ese valle? ¿Cómo vivimos sostenidos en ese valle? Por lo que se ha revelado aquí. Y porque hoy ya tenemos las Escrituras. Por eso nosotros decimos, las Escrituras son suficientes. Y por eso nosotros decimos, no necesitamos nueva revelación porque tenemos las Escrituras. ¿Sí? Es una forma resumida de decir por qué somos cesacionistas. ¿Sí? Aunque no es todo, habría que explicar más, pero es una forma resumida de decir, no necesitamos nueva revelación porque ya tenemos la revelación completa en la palabra del Señor. Entonces, sin embargo, nosotros esperamos una última y gran revelación aquí. ¿Que cuál va a ser? ¿Sí, Mauro? La segunda venida. ¿Sí? Nosotros esperamos, como dice Tito 2:13, la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador, Cristo Jesús. ¿Sí? Dios ya ha revelado todo en Cristo, todo su plan redentor en el Señor Jesucristo, pero esperamos la venida, la segunda venida del Señor, para que consume su pacto y su reino entre los hombres. Por lo tanto, vemos como Hebreos 1, del 1 al 2, la parte A del versículo 2, nos permite trazar este gran esquema de revelación y vemos también la superioridad del nuevo pacto, del Nuevo Testamento, utilizando esas palabras de contraste que el mismo autor de Hebreos explica en estos versículos, ¿sí? Con respecto a la revelación de antes. Ahora, ¿cómo nos sirve todo esto a nosotros y cómo lo aplicamos de manera práctica nosotros hoy? Bueno, hermanos, yo les voy a decir que este entendimiento de la revelación, es decir, ¿por qué Carlos se tomó tanto tiempo en explicarnos esto? Ahora van a entender. Vamos a ver de manera práctica cómo todo esto a nosotros nos sirve para poder entender el plan redentor de Dios y para poder entender también la época en la que vivimos hoy.
Porque hermanos, muchísimas de las confusiones, y el pastor Jorge también lo explicó cuando estuvo acá, cuando habló del principio regulador. ¿Se acuerda que él hizo una clase introductoria de la teología del pacto? Porque todo nuestro entendimiento proviene de este sistema doctrinal, de cómo nosotros entendemos la Biblia de manera teológico-redentora. Es esto. La Biblia debe ser entendida de manera histórica, sí. La Biblia debería ser entendida de manera gramatical, sí. Pero si nos quedamos ahí, nos perdemos todo esto. Tenemos que entender la palabra de Dios de una manera histórico-redentora también. Tenemos que entender la Biblia a la luz del plan redentor de Dios y que toda esta gran historia que está conectada de esta manera, ¿qué nos revela? Aquí se termina la revelación. Entonces, ¿cómo aplicamos de manera práctica esto? Bueno, esto tiene todas las implicaciones que ustedes vean eclesiológicas, de por qué nosotros creemos el gobierno de la iglesia que tenemos hoy, por qué somos cesacionistas, por qué creemos en el principio regulador. Todo deriva de un entendimiento correcto y más profundo inclusive que esto, que nuestro hermano Edu va a empezar ya el domingo que viene a profundizar en esto. Esto es mucho más profundo, esto es solamente un esquema para que nosotros podamos entender y llegar a las conclusiones acerca del cesacionismo, pero vamos a profundizar en esto. Y ustedes van a ir viendo cómo todas esas cosas se aplican de manera práctica. Entonces, lo que tenemos que entender es que este sistema que nosotros trazamos y que vemos en la Escritura y creemos claramente que es bíblico, nos ayuda a ver la iglesia en lo que nosotros creemos que son dos etapas. ¿Sí? Si nosotros trazamos correctamente las Escrituras, tenemos que movernos en este esquema de revelación. Si queremos hacer una interpretación correcta de la historia de la redención, tenemos que movernos en este esquema que la palabra misma de Dios nos da. Si no, le vamos a errar. Entonces, considerando este esquema, considerando esta forma, tenemos que este entendimiento que tenemos tiene que mostrar un progreso que va desde lo extraordinario a lo ordinario. Y tiene que seguir esta curva que nosotros decimos de descenso, ¿sí? Porque ese es el patrón que vemos a lo largo del Antiguo Testamento y también lo vemos aquí en el Nuevo Testamento. Ahora, esto es lo que significa interpretar la Escritura, no solamente de manera literal histórica, como les decía recién, sino también hacerlo de manera redentora y de manera teológica. Considerando cada pasaje, no solamente en el contexto del pasaje, sino también en el momento de la revelación progresiva que se dio ese texto, que se dio ese pasaje. Hermanos, una conclusión equivocada acerca de los dones extraordinarios es que no consideramos que Primera de Corintios es una de las primeras cartas que se escribió del apóstol Pablo. La iglesia estaba acá. Estaba en una época extraordinaria todavía. Pero si nosotros leemos Primera y Segunda de Timoteo, si leemos Tito, ¿por qué Pablo no habla a Timoteo? Que nosotros sabemos que una carta a Timoteo es, por ejemplo, una carta que se dio en el contexto de que le enseña cómo conducirse en la casa de Dios, en la iglesia. ¿Por qué Pablo no regula el tema de los dones con Timoteo? ¿Por qué Pablo ni siquiera le menciona los dones? Porque el apóstol Pablo, hermano, sabía que la iglesia estaba en esta etapa, estaba entrando en esta etapa. Esto ya había pasado. Los apóstoles ya estaban muriendo, ya la iglesia se estaba quedando ya sin los apóstoles y estaba entrando en este periodo. Ahora vamos a ver más en detalle eso, pero básicamente lo que yo quiero mostrarles con este esquema que yo le digo de la iglesia en dos etapas, por llamarlo así, es intentar que nosotros veamos la revelación en el Nuevo Testamento de la siguiente manera. Vamos a hacer otra vez una montañita. Vamos acá. ¿Sí? La revelación de Jesucristo. ¿Sí? Entonces, lo que tenemos que entender es que en esta etapa la iglesia estábamos viendo visiblemente señales, prodigios que estaban pasando de una manera extraordinaria. Pero eso fue menguando, hasta que vemos
Voy a poner acá iglesia para que no se entienda. Hasta que vemos que entramos en una etapa de la iglesia ordinaria. Y ese es un esquema que nosotros vemos claramente en las Escrituras y a lo largo, y ahora voy a explicar y voy a profundizar un poquito sobre eso. Pero acá vemos un descenso claro, un descenso de la gran revelación hacia ese valle que nosotros decimos en el que estamos ahora. Vemos un descenso, hay una progresión hacia abajo. ¿Cómo vamos a ver eso en la Escritura? Ahora le voy a explicar algunas cosas. Pero en ese valle nos encontramos ahora en el que esperamos que nuestro Señor venga por segunda vez. ¿Sí? Entonces, acá nosotros esperamos la segunda venida. De ahí en adelante esperamos la segunda venida. ¿Mm? Al final de las epístolas, de las últimas epístolas que se escribieron en el Nuevo Testamento, nosotros vemos que esto va pasando ya más seguido. Y hay distintas cosas, distintas, ¿cómo decirlo así? Distintas características que tiene la iglesia en esta etapa de revelación, que ahí vemos una cierta transición, es decir, antes estaban los apóstoles, estaban los profetas del Nuevo Testamento, pero vemos que en las últimas cartas que se escriben ya no se mencionan a los profetas, no se mencionan los apóstoles, sino que se mencionan ancianos, pastores, diáconos, ¿sí? Ya no más profetas, como se mencionaba en las primeras cartas. Entonces, hermanos, si nosotros vamos a interpretar las Escrituras, tenemos que entender esto, tenemos que entender en qué etapa se escribió la carta que estamos leyendo. Tenemos que entender por qué, ya vamos a hablar más en detalle sobre el tema de la regulación de los dones y demás. Pero yo quiero darles ahora dos características en las que vemos esto, y después ya vamos a entrar sí, en el cese de los dones de revelación. Pero quiero darles dos características que nos hacen ver este declive de la iglesia extraordinaria, con los apóstoles, los profetas del Nuevo Testamento, con los dones extraordinarios allí. Y cómo podemos ver que hay ese declive. El primer argumento que quiero presentarles, la primera cosa que vemos es la naturaleza del oficio de los apóstoles, la naturaleza del oficio apostólico. ¿Sí? El oficio apostólico es sumamente importante para poder entender el cesacionismo. Muy importante. El doctor Sam Waldron en su libro Continuarán, que yo les animo a si quieren profundizar en el tema, lo pueden leer a ese libro. Está disponible en Chapel Library y también lo pueden comprar gratuito, está en Chapel Library. Pero él usa el cese del apostolado, es decir, él dice, si los apóstoles ya no existen más, entonces tampoco hay profecía, entonces tampoco hay lenguas y tampoco hay dones milagrosos. Ese es el argumento que él dice, si yo puedo probar que hoy no hay más apóstoles y que el apostolado, el oficio del apostolado terminó con la muerte del último apóstol, ¿quién fue el último apóstol que murió? Juan. Si el apostolado terminó con la muerte de Juan, si yo puedo probar eso, entonces puedo probar muy fácilmente que los dones extraordinarios no están más. Y ese es el argumento que él traza en su libro sobre el tema. Hace un argumento en cascada, ¿sí? El oficio apostólico, volviendo al tema del oficio apostólico, era único en su naturaleza y por ende era algo irrepetible. Esta realidad constituye uno de los argumentos más importantes a favor del principio de la iglesia en dos etapas. Si los apóstoles estuvieran presentes en una etapa de la vida de la iglesia y luego por el diseño de Dios y porque Dios así lo quiso, no fueron perpetuados en su oficio, es decir, no siguieron en su oficio, entonces quiere decir que este oficio cesó una vez que ellos cumplieron su misión. Entonces, inevitablemente decimos que la iglesia tiene que ser entendida en dos etapas. La etapa en la que vivieron los apóstoles, con todo lo que eso incluía, y la etapa en la que los apóstoles ya no estaban ahí. Y debido a la naturaleza del oficio apostólico, estas etapas tienen que ser diferentes. No pueden ser iguales. Por eso decimos, ellos estaban en una etapa de la iglesia extraordinaria y ahora nosotros estamos en la etapa de la iglesia ordinaria. Ese es un argumento.
Lo estoy diciendo de manera resumida, hermanos, porque esto es realmente más profundo. Hay muchísimos pasajes bíblicos en los que podemos encontrar esto. Y de hecho, nosotros sabemos que no hay más apóstoles hoy, ¿verdad? Eso está claro entre nosotros, ¿no es cierto? Yo creo que sí. Entonces, el cese del apostolado, del oficio apostólico, es uno de los argumentos para decir, había una etapa antes en que ellos estaban y después hubo una etapa en la que ellos no estaban. Otro argumento que tenemos en las Escrituras. Claramente el Nuevo Testamento hace un cambio de lenguaje y de formas en el Nuevo Testamento. Habla de una forma en las cartas más tempranas y habla de una forma diferente en las cartas más posteriores. Al leer el Nuevo Testamento uno puede notar que la iglesia no tiene una forma homogénea, por decirlo así, no es igual siempre, tocante a los dones de revelación, no solo con respecto a los dones de revelación, sino también al gobierno de la iglesia. En esta etapa, ¿quiénes eran los líderes de la iglesia? Los apóstoles. Ellos eran los líderes de la iglesia. Cuando los apóstoles no estuvieron más, ¿quiénes fueron los líderes de la iglesia? En la iglesia ordinaria. Los pastores, obispos, ¿sí? Son palabras intercambiables que significan exactamente el mismo oficio. Entonces, en el Nuevo Testamento algunas veces se habla de dones de profecía y lenguas en el culto, como nosotros vemos en 1 Corintios 12 al 14, por ejemplo, y otras veces nada de eso es mencionado y se exhorta a predicar la palabra escrita, como dice 2 Timoteo 4:2. Predica la palabra, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, le dice el apóstol Pablo a Timoteo. Predica la palabra, no le dice, espera recibir un éxtasis y ver qué Dios te dice acerca de este tema. No, le dice, predica la palabra. El culto predica la palabra. Hay un cambio ahí. Otras veces se habla de profetas y evangelistas, como por ejemplo en Efesios 4:11, Hechos 13:1. Y otra solamente de pastores y diáconos, como dice 1 Timoteo 3:1, Filipenses 1:1. En ciertas ocasiones se habla de grandes milagros y manifestaciones sobrenaturales del poder de Dios, como en Hechos 9, por ejemplo. Y otras veces se aconseja remedios ordinarios para la salud, como Pablo le dice a Timoteo en 1 Timoteo 5:23, que beba un poco de vino por causa de su estómago que estaba enfermo. La doctrina de la inspiración de la palabra del Señor nos libra, hermanos, de cualquier sugerencia perversa de contradicción. Y decimos, ¿cómo puede? Si vemos esta forma en la que se hablaba al principio de la iglesia, esta otra forma que se habla casi al final, cerca de la muerte de los apóstoles, ¿por qué hay ese cambio? Parece contradictorio, pero nosotros decimos, no puede haber contradicción, no puede haber un choque ahí, si no, no sería la palabra de Dios. Nosotros creemos que la palabra de Dios es inspirada, ¿sí? Entonces, este entendimiento nos libra de sacar conclusiones equivocadas en ese sentido. Si nosotros entendemos que había una época de una iglesia extraordinaria y ahora estamos en una época de la iglesia ordinaria, salvamos ese problema de manera muy sencilla. Por ejemplo, voy a dar otro ejemplo. El extraordinario milagro del apóstol Pedro resucitando a Dorcas en Hechos 9, del 36 al 42. ¿Se acuerdan de ese pasaje? Lo leímos en nuestra lectura de las Escrituras. ¿Cuándo sucedió eso? Sucedió en un tiempo en que la iglesia estaba recién empezando a expandirse. El evangelio estaba llegando a círculos que antes no había llegado. Y muchas personas estaban siendo salvadas. Muchas personas. En ese tiempo la iglesia tenía apóstoles, tenía profetas y había muchísimas manifestaciones del poder de Dios entre ellos. Y no había pasado mucho tiempo después de Pentecostés. No había pasado mucho tiempo. No obstante, cuando Pablo le escribe a Timoteo, ya hacia el final de su vida del apóstol Pablo, su hijo amado en la fe, años después ya no vemos en la carta de Timoteo, no lo vemos a Pablo hablando sobre dones extraordinarios, sobre instrucciones de cómo regular la profecía, cómo regular las lenguas. No lo vemos hablando sobre eso en el culto. Ninguna cosa por el estilo. Pablo le dice, ya no bebas agua, como le decía recién, sino usa un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. ¿Por qué Pablo no le dice, cuando vaya a verte, te voy a imponer las manos y te voy a sanar de tu estómago? No le dice eso. Usa los medios ordinarios para la sanidad.
Entonces, en este sentido, yo voy a hacer un último esquema para que haya un entendimiento mejor de la iglesia, esta iglesia en dos etapas, en el que vemos, vamos a trazar una línea, ¿sí? En el que acá tenemos la revelación de Jesucristo. ¿Sí? Y vamos a ver cómo nosotros habíamos dicho que esa revelación tuvo réplicas, Pentecostés, Hechos 9, ¿sí? Tuvo réplicas ahí. Y para notar este cambio de lenguaje, nosotros vamos a citar el pasaje de Hechos 9 acá, la resurrección de Dorcas por parte del apóstol Pedro. Hechos 9, ¿sí? Y vemos que hay un cambio ya acá, un poco más adelante, en el pasaje, por ejemplo, de 1 Timoteo 5:23. ¿Sí? Hay un cambio. Esos son los cambios de lenguajes y formas en el Nuevo Testamento. Ahora, habiendo presentado estos dos argumentos, que hay muchísimos más, en este sentido, el cese del oficio apostólico y el cambio de formas de lo que vemos en el lenguaje del Nuevo Testamento, yo quisiera hablar y terminar con esto, hablar de el cese de los dones de revelaciones en sí, porque muchos han argumentado que la revelación, los dones de revelación han cesado en la iglesia de hoy y muchos no se sienten capaces de decir, yo no puedo hacer un análisis escritural y decir que los dones han cesado porque lo veo en la palabra de Dios y su análisis puede ser honesto. Y decir, quizá como muchos hermanos continuistas que no practican este tipo de cosas, los dones carismáticos, pero dicen, no puedo decir que han cesado porque están ahí. Y lo dicen honestamente. Y no vemos que en sus iglesias se practiquen esas cosas. ¿Sí? ¿Qué pasa ahí? Y nosotros decimos, hermanos, que no llegamos a la conclusión bíblica del cese de los dones de revelación por textos explícitos. No llegamos a esa conclusión por texto. Y porque haya un texto que diga que los dones han cesado. Yo eso en la primera clase lo expliqué. No llegamos a esa conclusión por texto, sino por una consecuencia necesaria. ¿Se acuerdan? Yo no sé si todos estuvieron cuando estudiamos acerca de las consecuencias necesarias que hablamos de las Escrituras, pero de las consecuencias necesarias que la Escritura nos enseña, ¿podemos hacer doctrina o no? Sí podemos. Podemos hacer una doctrina de las consecuencias necesarias. De las buenas consecuencias no hay que hacer doctrina, pero de las consecuencias necesarias que vemos en la Escritura sí hacemos doctrina. Y sí podemos porque decimos son consecuencias necesarias, están ahí. Aunque no haya textos explícitos que nos digan que los dones han cesado, nosotros decimos, por este entendimiento acerca de cómo Dios se ha revelado y por lo que la carta a los hebreos nos dice en los primeros pasajes, nosotros entendemos que esa etapa, esa época de los dones extraordinarios ha pasado. No estamos en esa época hoy. No llegamos a esa conclusión por textos explícitos, sino por necesarias consecuencias. Y aquí en donde este entendimiento de la iglesia en dos etapas es vital, pues nos permite verla con claridad en la escritura la cesación de los dones de revelación. Ahora, yo quisiera, para ir terminando, que veamos un poquito acerca de los dones extraordinarios y analicemos algunos pasajes para poder tener un entendimiento correcto de los dones de revelación y cómo el apóstol Pablo los reguló allí en 1 Corintios, ¿sí? Y nosotros vemos que después de los sucesos extraordinarios en Pentecostés, los dones pasaron a ser una realidad de la vida de las iglesias locales. De hecho, se ve eso en 1 Corintios. La iglesia de 1 de Corinto era una iglesia en la que Dios le había dado dones sobrenaturales. En la iglesia esos dones se manifestaban y eran de parte de Dios. ¿Sí? Entonces, en 1 Corintios 12 al 14, el apóstol Pablo escribe a esta iglesia, enseñándole cómo tienen que conducirse con respecto a esos dones y cómo tienen que usarlos en el culto público.
El apóstol Pablo regula cómo eso debe hacerse. Voy a pedir, hermano, un vasito de agua, si me pueden alcanzar, por favor. Gracias. Entonces, Pablo empieza la sección de la carta ahí en el capítulo 12 de Primera de Corintios, dando a conocer que ellos no ignoren cómo tiene que funcionar la iglesia en lo tocante a los dones. Eso lo dice ahí en el versículo 1 del capítulo 12 de Primera de Corintios. Pueden abrir y seguir conmigo. Gracias. Lo primero que les enseña es que hay muchos dones, hay una diversidad de dones, pero que todos los dones apelan a una misma cosa. ¿Y cuál es esta cosa a la que apelan todos los dones? La edificación de la iglesia de Cristo. Ese es el objetivo final de todos los dones. Primera de Corintios 12, del 4 al 31, el apóstol Pablo desarrolla este argumento. Y también los exhorta a reflexionar sobre cuál es el don que Dios le ha dado a cada uno para que puedan ejercerlo y para que puedan ponerlo al servicio de la iglesia en el lugar que Dios lo puso a cada uno. Eso es lo que argumenta el apóstol Pablo allí en el capítulo 12. Y es muy evidente, como les decía hoy, que esta iglesia ha recibido dones extraordinarios como milagros, dones de sanidad, como dice 1 Corintios 12, 28. Tenían profetas y hombres que hablaban en lenguas, los tenían. Y aquello que en el día de Pentecostés se manifestó en la iglesia, ahora era una realidad en la vida de las iglesias locales y de esta particularmente de la iglesia de Corinto. Ahora, el apóstol Pablo también se encarga de regular diferentes aspectos sobre la expectativa de esos dones. Y es impresionante cómo con la sabiduría que el Señor le dio al apóstol Pablo regula y él inspirado por el Espíritu Santo regula y muestra cómo esos dones tienen que ponerse al servicio de los demás. Y una de las cosas que Pablo les dice, los exhorta ahí en el 12, capítulo 12, versículo 31, le dice que deseen ardientemente los mejores dones, les dice. Deseen ardientemente los mejores dones. Pablo los quiere llevar a considerar un camino más excelente que el que ellos estaban pensando. Ellos estaban muy centrados en los dones que tenían y ponían en lugares mayores a las personas que tenían dones de lenguas. Ese era un problema que sucedía en Corinto. Pero Pablo les dice, consideren lo mejor. Consideren un camino más excelente. ¿Y cuál es ese camino más excelente? Lo que dice en el capítulo 13. El camino del amor. Camino del amor. Esa es la esencia del argumento del capítulo 13 de 1 Corintios. Y el principio que regulaba los dones, el uso de los dones, era ese, el amor. El amor regula el uso de los dones. Regulaba en esa época el uso de los dones. Ellos no tenían que pensar en los dones como algo de que gloriarse de manera egoísta, sino que tenían que pensar en los dones como una manera de servir al prójimo y de servir al cuerpo de Cristo, y motivados por un amor sincero entre ellos. Estos dones estaban vigentes en esa época para edificar a la iglesia, y en esa época de transición, ¿sí? En esa época de transición estaban vigentes esos dones. Pero el apóstol Pablo también dice en el capítulo 13, usando la hipérbole, mostrando que si alguien hablaba en lenguas humanas y angélicas, eso dice en 1 Corintios 13:1, o si tuviera el don de profecía y entendiera todos los misterios y todos conocimientos, dice ahí, en el 13:2, o si tal vez tuviera toda la fe como para trasladar montañas, dice ahí en el 13:2 también, o si diera todos los bienes para comer a los pobres y entregar a mi cuerpo para ser quemado, si hiciera todo eso sin amor, todo esfuerzo y manifestación de poder es totalmente vacío y sin ninguna utilidad real. El camino era el amor. Eso es lo que el apóstol Pablo los llama a considerar. Y en el capítulo 14, después de argumentar en el capítulo anterior sobre la preeminencia del amor y la temporalidad de los dones, porque el apóstol Pablo dice, las profecías se acabarán, los dones cesarán, si bien no dice cuándo, pero dice que eso iba a pasar, iban a cesar, ¿sí? Entonces, después de argumentar sobre la preeminencia del amor, la temporalidad de los dones extraordinarios, ahora el apóstol argumenta sobre la superioridad de los dones que edifican a la iglesia. Esto hace en el capítulo 14. Y estos dones que edifican a la iglesia son superiores a aquellos dones que son de beneficio personal únicamente. Por ejemplo, él dice que el don de profecía es superior al don de lenguas. Eso lo dice en 1 Corintios
1 Corintios 14, 1 al 25. Entonces, después de establecer el principio, ahora en el culto, que dice que todas las cosas tienen que hacerse para la edificación mutua y para la edificación de todos los hermanos. Ahí en el 14:26 dice eso. Regula el don de lengua diciéndoles que hablen dos o a lo más tres y por turno y que uno interprete. Y si no hay intérprete, que guarde, ¿qué dice? Guarde silencio en la iglesia. 14:27 al 28. También regula la participación de aquellos que tienen el don de profecía con instrucciones muy parecidas a los que les dan los que hablan en lenguas. ¿Qué les dice? El propósito es que todos aprendan y todos sean exhortados. Eso pueden encontrarlo en los versículos 29 al 31. Y establece ese orden de que todo lo que se haga tiene que reflejar lo que Dios quiere en sus iglesias, pues Él no es Dios de confusión, sino Dios de paz. Y en este orden el apóstol Pablo también regula la participación de las mujeres en el culto y cierra las exhortaciones instando a que deseen los dones mejores y que no prohíban a otros usar los dones que Dios le ha dado. Eso lo vemos en el versículo 39. Pero el 14:40 dice que todo se tiene que hacer decentemente y ¿con qué? Con orden. Decentemente y con orden. ¿Qué nos enseñan todas estas regulaciones que el apóstol Pablo da aquí? ¿Cuál es la enseñanza para nosotros hoy? Que estos dones estaban vigentes en estos días y que tenían un propósito definido que tenía que cumplirse. No tenemos que olvidarnos que en el capítulo 13 el apóstol Pablo dice que estos dones iban a cesar, se iban a terminar. Si bien no dice cuándo, pero dice que iban a cesar. Entonces, esa era una situación extraordinaria en la que esta iglesia de Corinto vivía y necesitó ser regulada en esta iglesia. No era una condición permanente en la que vive la iglesia hoy. No era una condición permanente. Nosotros no vivimos en esa regulación. Hermanos, a veces ustedes van a encontrar este argumento en quizás hermanos carismáticos que están en un error. Yo lo digo así porque creo que hay muchos hermanos pentecostales que simplemente están en un error. No son herejes por eso. Yo creo que los errores pueden llevarnos a herejías, obviamente, pero a veces son hermanos que están confundidos, están en un error. Y a veces uno de los argumentos es decir, pero eso está ahí, en la palabra de Dios. Está regulado. Y la realidad, hermanos, es que lo que menos vemos en las iglesias pentecostales o carismáticas es orden, ¿verdad? Lo que menos vemos es orden. Entonces, supongamos que estos dones estén vigentes, no lo están haciendo conforme a lo que la palabra de Dios enseña. Y la palabra de Dios fue inspirada por el Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces, ya desde el vamos, no hay un argumento claro ahí, pero eso se debe obviamente a un mal entendimiento de que para qué etapa y para qué época estos dones estaban vigentes. Y esos dones no están vigentes hoy. Aunque era evidente la extraordinaria realidad de los dones en la iglesia, su ausencia es profetizada y usada como uno de los argumentos de Pablo también para insistir en que el amor es mejor, para insistir en la preeminencia del amor. ¿Sí? 1 Corintios 13:8 dice, el amor nunca deja de ser, pero si hay dones de profecía se acabarán, si hay lenguas cesarán, si hay conocimiento se acabará. Los corintios no tenían que desenfocarse con respecto a los dones y no tenían que poner todo su esfuerzo en estas cosas y el simple hecho de tener los dones simplemente por tenerlos. Porque esto iban a terminar, esto iban a cesar. ¿Sí? Las palabras que se usan en el original, si uno hace un estudio de las palabras que dice cuando habla de que cesarán, de que se acabarán con respecto a la profecía y con respecto a las lenguas, uno se da cuenta que es enfático el hecho de que es algo que no va a ser permanente. Las palabras que usa el apóstol Pablo ahí en el original habla claramente de que es algo que no va a ser permanente. Lo mismo con respecto a las lenguas. Entonces, los dones extraordinarios, también conocidos como milagrosos de revelación, fueron usados en esta etapa de la iglesia. En la etapa de la iglesia extraordinaria. Fueron usados allí.
y tenían su propósito ahí, estaba íntimamente relacionado con el ministerio de los apóstoles, como les expliqué hoy, y de los profetas del Nuevo Testamento, y ellos fueron quienes, como dice Efesios 2:20, establecieron y pusieron el fundamento de la iglesia. Era necesario. Estas señales tenían que acompañar para poder darle peso a la revelación que Dios estaba dando en ese tiempo. Eran señales que tenían que existir. Aunque 1 Corintios 13, del 8 al 13, no enseñe de una manera específica cuándo las lenguas y los dones de revelación iban a cesar, es evidente que sí expresa que se iban a cesar, se iban a terminar. Y con la ayuda de este entendimiento que nosotros tenemos acerca de cómo Dios se ha revelado en el antiguo pacto, en el nuevo pacto, entendemos claramente y presentamos un caso sólido para la defensa de la cesación de los dones de revelación antes de que el Señor venga. Amén. Hermanos, quiero dejar abierto un tiempito para comentarios y preguntas, si alguien tiene. Yo sé que pueden haber varias. Sí. No entendí que la primera terminó. Sí. Empezó, al terminar el apostolado cesaron los dones extraordinarios. Bien, esa era una etapa. Fíjate que Owen dice que la etapa en la que estaban ellos tenía que completarse el canon escritural. Entonces el Nuevo Testamento todavía no estaba redactado completamente. Entonces la profecía, ¿sí? Los dones de profecía que tenían los apóstoles mismos eran hasta que se complete ese periodo, ¿sí? Hasta que Dios deje la revelación por escrito en las Escrituras. Entonces, la función de la profecía, la función de las lenguas también interpretadas, como dice 1 Corintios 14, esa era la función de poder regular y de poder establecer lo que Dios quería para esa época, ¿sí? Que después quedó plasmado en las Escrituras. Pero la función era exactamente la misma, de revelar lo que Dios quería para la iglesia en cuanto a la adoración, en cuanto a cómo debían manejarse, en cuanto a lo que debían hacer. Esa era la función, ¿sí? No tenía otra función más que la misma función que siempre tuvo la profecía, ¿sí? ¿Se entiende? En la época del Nuevo Testamento, sí, había profecía. Sí, había profecía, pero había profecía directa en cuanto a lo que Dios quería revelar, quizás específicamente para una comunidad, para una iglesia, en cuanto a su plan redentor, en cuanto a la revelación y lo que Dios quería hacer con su pueblo y cómo ellos debían conducirse y qué debían hacer. Todo eso nosotros hoy lo tenemos plasmado en la Escritura, pero todo iba en esa línea, ¿sí? Obviamente hay profecías que no están registradas, pero eran específicas quizá para la iglesia de Corinto, por ejemplo, ¿sí?